te guardaré de la hora de la prueba. Ese lo tenemos en folleto, pero queremos tenerlo ahora en DVD para que ustedes lo puedan compartir a otros en ese formato. Y la razón por la que hemos escogido este tema el día de hoy, te guardaré de la hora de la prueba, es por eso de que lo que está pasando, ¿no?, alrededor del mundo, que dice que comenzó en México. ¿Cuántos de aquí son de México? Nadie quiere decir, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes han escuchado acerca de la influenza porcina? ¿Han escuchado de la influenza porcina o no? ¿Para cuántos de ustedes la tienen? Para que no se junten con esa persona, ¿no? Ustedes saben cómo, en mi caso, yo vengo y mi esposa venimos de México, y ahí están nuestras familias, y entonces nosotros no estamos preocupados, no porque no sea cierto, o sea, el hecho de la influenza porcina, o como le están llamando H1N1 o algo así. Yo escuché el día de ayer que unos ya le querían decir la influenza de México. Pero lo que queremos ver es el hecho de que hay muchos más muertos por la influenza normal que por esa influenza. ¿Sí me explico? O sea, si la influenza que está matando este tipo de influenza es tanta así la cantidad, la influenza normal está matando esta cantidad. Creo que decían que nada más en este año 2009, creo que aquí en Estados Unidos han muerto creo que 19,000 personas simplemente por la influenza normal. Creo que los datos, según dicen de las estadísticas del año pasado, eran como 500,000 los que murieron otra vez por influenza normal. En pocas palabras, o sea, hay que ver las cosas en perspectiva. O sea, si es cierto que esta influenza está pasando, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente no se trata de no comer puerco, no, eso no tiene nada que ver, sino simplemente como otra gripe. O sea, chequea cuáles son los enfermos. Si usted está enfermo, de repente tiene esas características, luego ir al doctor. Pero para evitarlo, ¿qué es lo que dicen? Lávese las manos, ¿verdad?, con agua y con jabón. Y eso lo tenemos que hacer siempre, ¿no? Vamos en el autobús, vamos en el carro, vamos en un lugar público, vamos con los carritos del supermercado. Tienen que lavarse las manos siempre, antes de comer, ¿verdad?, después de que va al baño. Todo eso es algo normal. ¿Se acuerdan del SARS que tuvieron en China? Ese es mucho peor de lo que está pasando hoy el día de hoy. También, por ejemplo, en eso de que al principio cuando decían que 149 muertos en México, ya después no los redujeron esa cantidad porque realmente la gran mayoría de esas no era el efecto de esa influenza en particular, era de otras, pero no era de esa particular, realmente eran como 15 muertos o algo así. Entonces ya están viendo las estadísticas y viendo que no es tan mal y luego más cuando se compara con las otras influencias, que esas sí matan muchas personas, pero otra vez es por el descuido de las personas y que no van al doctor, se quedan enfermas y luego se produce la neumonía y cosas y pum, se mueren. Entonces simplemente, hermanos, no seamos descuidados, lavemos las manos. Si alguien está enfermo, entonces no lo lleve a un lugar público y todo eso, sino se lleve al doctor, y para que ellos lo identifiquen lo que hay que darle y darle eso. Entonces, pero como quiera, no nada más por eso de la influenza porcina, sino que también hay quienes tal vez leerán acerca de que el mundo se va a acabar en el 2011 o un montón de cosas, ¿no?, que hay allá afuera, que como yo no tengo cable ni dish, por eso yo no me doy cuenta de tanta cosa que dicen otros, ¿no? Pero vamos a hablar de esto para darnos esperanza. Ahora, el título de este estudio está basado en Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10. Aquí es el Señor diciéndole a esta iglesia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Se fijan? Dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y si yo pensaría a esas personas que tienen el temor de esa influenza, pues lo primero que tienen que pensar, más que en su vida física, tendría que ser su vida, ¿qué? Su vida espiritual, saber si están bien con Dios. Ahora, de antemano queremos mencionar que sabemos que hay una gran variedad de interpretaciones que se da al libro profético de Apocalipsis, haciéndolo el libro más controversial de la Biblia. Ahora, la intención de este estudio no es ser controversial, ni juzgar, ni menospreciar a los que tienen diferente interpretación,
sino simplemente se trata de contestar la pregunta: ¿cómo nos va a Dios a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero? Porque eso es lo que menciona: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ahora, ¿quién se lo dice? Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. O sea, personas que están haciendo la voluntad de Dios. Ahora, unos podrán responder a la pregunta anterior simplemente diciendo que esa promesa fue dada solamente a la iglesia en Filadelfia y punto. Ahí quedó todo. Es algo del pasado. Pero si esta promesa pudiera también tener aplicación espiritual y escatológica en el sentido que es de los últimos tiempos, ¿cuál sería la respuesta? Acuérdense, la pregunta es: ¿cómo nos va a guardar Dios de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero? Bueno, vamos a primero definir la hora de la prueba. Vamos a definir eso. Entonces Jesús claramente le dice a sus seguidores en Juan 16:33, Juan 16:33, el Evangelio de Juan 16:33, en la segunda parte de ese versículo dice: en el mundo tendréis aflicción. ¿Y se lo está diciendo a quiénes? A sus seguidores. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, ¿qué dice ahí? Yo he vencido al mundo. Entonces conste que Jesús no dice: bueno, va a estar libre de problemas, no te va a pasar nada mal, y eso no dice: en el mundo tendréis aflicción. Dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, por eso nuestra confianza tiene que estar en Él, en Jesús, estar en Él, ¿verdad? En cambio, de los cristianos, lo que sí nunca van a padecer los cristianos viene siendo la ira de Dios. La ira de Dios. Eso se encuentra en Primera a los Tesalonicenses 5:9. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9, que dice: porque no nos ha puesto Dios, y aquí cuando dice no nos, está hablando de los cristianos, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso es muy claro, ¿verdad? Las aflicciones las vamos a tener como cualquier otra persona que vive en el mundo, pero si se trata de la revelación de la ira de Dios, eso sí, nosotros no vamos a tener parte en eso. No nos ha puesto Dios para ira. Entonces, con estos dos versículos queremos aclarar que las pruebas de los que nos van a proteger el Señor son las que Dios manda al inconverso, a la persona incrédula, al que no quiere creer. Entonces es muy, muy importante ver eso. Ahora, queremos ver ejemplos en la Biblia de cuando Dios protegió a su pueblo. Entonces, porque entonces podemos ver cómo lo hace Dios. Ahora vamos a ver la protección divina en Egipto. Si nos vamos a Éxodo 7 al 12, no lo voy a leer todo, sino simplemente estoy diciendo que en Éxodo capítulo 7 al capítulo 12 se encuentran, ahí tenemos la historia de las plagas que Dios mandó a los egipcios. ¿Sí se acuerdan de esas plagas? Las 10 plagas y todo esto que sucedió ahí. Y Dios lo hizo porque ellos rehusaban dejar salir a los israelitas al desierto a adorar a Dios. Entonces Dios le envió las plagas a los egipcios. ¿Para dónde vivían los israelitas? Pues ahí junto, pegado con los egipcios, en la parte de arriba. Pero ahí mismo, en esa misma tierra, y ellos no querían dejarlos salir. Entonces, en esa ocasión, Dios los pudo proteger de esas plagas que Él mandó sin tener que sacarlos de Egipto. ¿Sí me explico? Aún sin tener que sacarlos de Egipto, cuando vinieron todas esas plagas que ustedes pueden ver ahí en Éxodo, lo hizo sin tener que sacarlos a ellos. Cuando mandó la plaga de moscas, por ejemplo, es una de las plagas, ahí en Éxodo 8:23, cuando mandó la plaga, ¿cuántos de ustedes les gustan las moscas? Sí, con salsita y el taquito. No, las moscas son pero bárbaras, o sea, y muy molestas. Me acuerdo una vez un tío mío se llama tío Roy, él hacía broma, ¿no? Él le gustaba hacer broma, ¿no? Como comedias cuando estábamos juntos. Entonces una cosa que hacía cuando había moscas, cuando nos iba a visitar ahí en México, él hacía esto, así como que si hubiera agarrado la mosca y se le hubiera metido a la boca, así nada más por juguetón, y una vez lo hizo.
pasó que se lo había metido a la boca. Entonces, lo echó para afuera. Y dijo, sabe a pollo. Pero en Éxodo 8:23 menciona que los israelitas no sufrieron las moscas. Ahí, por ejemplo, dice: y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, era donde se encontraba ahí en Egipto, en la parte donde se encontraban los israelitas, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella. Cuando dice ninguna clase de moscas, es que, no sé si ustedes lo sabían, hay muchos tipos de mosca. Hay muchos tipos de mosca. Ustedes han visto las moscas normales que son así negritas, ¿no? Y luego hay unas grandotas, más grandecitas. Y luego hay unas verdes. Ustedes saben, ustedes saben de las. ¿Está bien la cita o no? Yo dije 8:23. ¿No está ahí? Bueno, ahí cuando la encuentren me la dicen. Pero es cuando dice, es donde dice que aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella. 22, ok, gracias hermano. Es 8:22. Éxodo 8:22. Gracias, déjame aquí corregir esto. Entonces, uno dice, wow, ¿cómo es posible? Y toda clase de moscas, ¿verdad? Ahí donde empezaba, ¿verdad? Por decirlo así, donde vivían los israelitas, ahí no entra ni una. ¿Cómo es posible eso? Pero Dios no podía ser. Y lo que les decía, ustedes conocen las moscas más grandes que se llaman mosca caballo. ¿Sí conocen las moscas caballo? Ahora no son del tamaño de un caballo, lo hacen así porque esas sí pican, es así. Y entonces me acuerdo que son así grandotas, una moscota, igual una mosca, pero grandota. No estamos hablando de una abeja o una avispa, es una mosca, se llama mosca caballo. Me acuerdo que una vez estábamos yo estudiando y estábamos en un lago y nos echamos en el lago, eran como 3 pisos, así. Yo me echaba así, ellos se echaban de picada. Pero cuando uno va, parece que nunca va a caer. Pero luego de subida era así, hermanos. La pared así de pura roca y luego un pedacito así y otra vez así. Entonces siempre está el agua y está así. Entonces uno tiene que hacerle como hombre mosca, hablando de moscas. Y así, ¿verdad? Irse así en la mera orillita, la piedra. Y mientras estaba subiendo y alcancé ese pedacito donde yo quería ir para caminar así y irme así, de repente estaban moscas, caballo. Y luego ahí no podía alcanzar y estaba así yo con las puras, la punta, no las llamas, y en eso que siento la mosca acá. Otra vez estábamos ahí andamos con bañador y eso, y que la siento acá atrás. ¡Ay! Me quedé yo así. ¿Y saben qué fue lo que hice? Y me fui hasta abajo. ¡Pah! Otra vez al agua. Y no, pues voy escalando otra vez, ¿verdad? Y ya agarré una matita que estaba ahí hasta que ya alcancé ese lugar planito y ya me pude ir más arriba. Pero, entonces imagínense, toda clase de moscas. ¿Y con los israelitas? Nada. Ahora, fíjense, en Éxodo 9:26, espero que no me equivoque en esta. Éxodo 9:26, Dios libró a los israelitas del granizo mortal. ¿Cuántos de ustedes han visto granizo grande? Una vez cuando nosotros nos compramos en Indiana, no sé si han visto el carro, el New Yorker, también le afectó la minivan. No, esta era la otra minivan que ya no tenemos. Pero el carro, si ustedes lo ven en New Yorker, tiene así como coscorrones de aire. Y a nosotros nos tocó ligerito. Porque como una milla, 1 kilómetro más al norte donde nosotros nos encontrábamos, a otros les despedazaron el carro. De cuenta que los vidrios todos quebrados, los espejos de los lados quebrados. Imagínense qué tal que eso tiene que ser el golpe para que tire los espejos, los espejuelos. Bueno, los espejos también. Y una hermana de la iglesia, esposa de anciano, estaba viendo, dice, no, me das de cuenta que la carretera, porque está la carreterita y luego verde, dice, no se veía nada, todo era blanco, lleno de granizo, y era así un granizo así, y según ella, córrele a la casa para que no le pasara eso. No, hombre, ella se metió adentro de todo el granizo y le estrelló todo el vidrio y todo. No, haz de cuenta que fue pérdida
pérdida total del carro. Entonces, ahora imagínense este tipo de granizo que era más grande, era tanto así que a usted le caía, a usted lo mataba, así de fácil. Entonces, fíjense, este granizo que dice aquí, ahí mismo en donde estamos, en Éxodo 9:6, Éxodo 9:26, hablando del granizo. Dios libró a los israelitas del granizo mortal. Dice, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, ¿qué dice ahí? No hubo granizo. Ahora, un poquito antes, en Éxodo 9:6, habla de cuando Dios protegió al ganado. Fíjense, Éxodo 9:6, empezando como por el medio del versículo, dice: y murió todo el ganado de Egipto. Imagínense, todo el ganado de Egipto. Mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Murieron dos, ¿no? O sea, no murió ni siquiera uno, imagínense. Entonces uno puede ver cómo Dios puede proteger a su pueblo aún estando ahí mismo. Entonces es interesante. Ahora, Éxodo 10:23, cuando hubo tinieblas, ¿se acuerdan? Cuando hubo tinieblas ahí en la tierra que nadie podía ver, no podían ver ni a su compañero de frente. Imagínense. Es casi, o sea, es una neblina tan espesa, tan espesa. ¿Ustedes han manejado en neblinas espesas? Es feo, horrible. Yo lo que hacía cuando me ha pasado eso, yo me voy detrás de un tráiler, porque los trailers tienen muchos focos, ¿no? Y están así cuadradotes. No, pues haz cuenta que me voy y ahí me quedo. Porque aunque, claro, no me voy tan cerquita, pues si acaso de repente para. Pero está a una distancia, pero yo no puedo ver todavía, ¿sí me explico? Pero es horrible. Entonces, en este caso, era que ni siquiera uno podía ver a su compañero. Ni siquiera, o sea, tan espeso así. Y entonces, fíjense lo que dice aquí, Éxodo 10:23. Dice: ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar. Dice, en 3 días, fíjense, lo seguro para que nadie no te pasara nada, quédate ahí sentado. Yo hubiera escogido, pues, el excusado, porque digo, 3 días. Yo ya escogí este asiento, ustedes saben cómo le hacen. Pero fíjense, nadie se levantó de su lugar en 3 días. Ahí en la casa le llamamos el trono, uno le llaman así el trono. ¿A dónde vas? Al trono. Dice, nadie se levantó de su lugar en 3 días. Y fíjense lo que dice ahí: mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Y entonces se ve, uno dice, pues prendí una lucecita. Y entonces, ¿por qué los egipcios no hicieron lo mismo? ¿Me explico? O sea, aún y cuando tuviera lucecita, no sabía nada, estaba así, como si fueran ciegos, realmente. Es interesante. Entonces aquí podemos ver. Entonces la pregunta para nosotros es: ¿podrá Dios protegernos de la misma manera a nosotros? Pues sí. ¿Y de las plagas que se mencionan en Apocalipsis 8 y 9? ¿Nos podrá proteger de la misma manera? Pues sí, de la misma manera, definitivamente. Ahora, en Apocalipsis 9:4 vemos que los que tienen el sello de Dios en sus frentes no sufren las plagas. Todos sí, pero los que tienen el sello de Dios en su frente no sufren las plagas. Nosotros tenemos el sello de Dios, ¿dónde? En nuestro corazón es la palabra de Dios. Dice que nosotros tenemos el Espíritu Santo, los cristianos, y que es el sello de salvación, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces ya vimos el ejemplo de Egipto y cómo es posible que lo haga el día de hoy también. Ahora vamos a ver protección de Sodoma y Gomorra. Esta es otra. En Génesis 19 tenemos la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra en el capítulo 19. Y es una destrucción otra vez de parte de Dios. Acuérdense, lo que pasó en Egipto era de parte de Dios y no afectó al pueblo de Dios. En el caso de Sodoma y Gomorra también era de parte de Dios. Y entonces vamos a ver qué pasa. Es por eso que desde un principio queríamos ver a qué prueba lo estamos hablando. Estamos hablando las aflicciones de este mundo, lógicamente las vamos a tener. Pero cuando es de la ira de Dios, cuando es un castigo de Dios, ese no. Entonces fíjense, Génesis 19:24. Génesis 19:24 dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, ¿qué cosa? Azufre y fuego. Imagínense, no, hombre, aquí en Estados Unidos todo se quemaría, todo está hecho de madera, ¿no? Y todo eso. Entonces dice: azufre y fuego de parte
desde los cielos. Entonces, en esta ocasión, Dios guardó la vida de Lot y sus hijas. ¿Se acuerdan de esa historia? No la voy a repetir, pero ustedes pueden leer ahí la historia de cómo quien rescató fue a Lot y a sus hijas, sacándolas de las ciudades antes que fueran destruidas. Entonces, en el caso de ahí con las 10 plagas de Egipto, no los tuvo que sacar. En este otro caso, sí les dijo, salen de ahí. Y hasta envió unos ángeles, ¿no? Para afuera, vaya para afuera. Ahora, la esposa de Lot no se salvó. ¿Se acuerdan? La esposa de Lot no se salvó porque miró hacia atrás. Ahora, la aplicación de lo que le sucedió a ella, porque uno dice, bueno, vamos por mirar atrás. No, es que la Biblia interpreta que es también simbolizada, por decirlo así, el mirar atrás. No nada más es el mirar para atrás para, ¡oh, mira qué espectáculo! O sea, no, sino dónde estaba su corazón, dónde estaba el corazón de la mujer de Lot. Fíjense, la aplicación está en Lucas 17, 32 y 33. Y lógicamente la aplicación para nosotros es de que no seamos como la mujer de Lot. Conste que la mujer de Lot estaba saliendo de Sodoma y Gomorra junto con Lot y sus hijas, pero volteó hacia atrás. Entonces vamos a decir que nosotros somos como los cristianos, estamos saliendo, ¿verdad?, de donde Dios va a destruir todo eso, pero nuestro corazón todavía está allá. ¿Sí me explico? Nuestro corazón todavía está en el mundo. Y por otro lado, ¿cómo podemos decir que queremos ser rescatados por Dios? Pero por otro lado, quiero vivir como el mundo. Entonces fíjense, Lucas 17, 32 a 33. Dice, acordaos, la mujer de Lot, versículo 33, todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Y otra vez está hablando de salvar su vida en este mundo. Entonces cuando ella estaba volteando atrás, era como diciendo, mis cosas. Era como diciendo, ay, pero o sea, yo quiero el mundo. Y es como cuando uno dice el día de hoy, imagínense que venga Cristo el día de hoy. Ay, no, pues yo no quiero porque todavía tengo cosas que quiero hacer aquí en el mundo. ¿Dónde está tu corazón? No seas como la mujer de Lot. Imagínense que Dios viniera y Él se llevara a aquellos que realmente están anhelando irse con Dios. Y que simplemente fuera por esa manera en que Dios los juzgará. ¿Dónde está tu corazón? ¿Está tu corazón realmente queriendo que Dios te lleve a su reino? ¿O realmente tu corazón está muy como que quedarse aquí, ¿verdad? Así. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Entonces, por eso no seamos como la mujer de Lot, porque ella sí no fue protegida. ¿Por qué? Porque es por su corazón, a pesar de que ya estaba yendo para afuera. Entonces, no te aferres a tu vida en este mundo, no te aferres a ella. Mejor busca tener la ciudadanía celestial, como dice Filipenses 3:20. No voy para allá, pero es Filipenses 3:20, donde habla que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos al Salvador. Entonces ese tiene que ser nuestro corazón, viendo hacia arriba. Entonces, pero hablando de la protección que sí le dio a Lot y a sus hijas, que ellas sí se salvaron de eso, de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿podrá Dios de la misma manera enviar a sus ángeles para sacarnos del mundo antes de derramar su ira? O sea, Dios, pues sí. Entonces ya vimos lo de Egipto, lo puede hacer aún estando nosotros aquí. En lo de Sodoma y Gomorra, envió a Lot que unos ángeles, ¿para qué? Para sacarnos de ahí. Entonces otra vez, ¿podrá Dios hacer lo mismo el día de hoy? Si Dios decide, hoy voy a enviar mi ira aquí, ¿podrá Él rescatarnos a través de sus ángeles? Sí, así es. Y fíjense que eso es lo que dice en Mateo 24:31. Voy para allá. Mateo 24:31, fíjense lo que dice. No voy a leer todo el Mateo 24, pero fíjense lo que dice Mateo 24:31. Mateo 24:31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará ¿a quiénes? Y juntarán a sus escogidos. Estoy en Mateo 24:31. Y enviará a sus ángeles, y está hablando de la venida de Colombia, ¿no? Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, o sea, de todo el mundo, ¿no? Desde un extremo del cielo hasta el otro. Si Dios quiere entonces mostrar su ira por todo el mundo,
¿Nos podrá rescatar a través de los ángeles? Claro que sí, claro que sí. Entonces no se amedrenten, vean. O sea, otra vez las aflicciones del mundo sí las podemos sufrir, pero cuando se trata de la ira de Dios, no lo vamos a sufrir. Estamos hablando de los cristianos, lo que realmente esperamos a su venida. Ahora, en Génesis 6 al 9, vamos a hablar de otra situación en la cual Dios también derramó su ira, pero que también tenía que rescatar, no que tenía que, sino que Él por su misericordia rescató a unos, a los suyos. En Génesis, la historia está del capítulo 6 al capítulo 9. ¿Y cuál es esa protección? El diluvio, ¿se acuerdan? Los días de Noé. Entonces, en Génesis 6 al 9 tenemos la historia del diluvio diseñado por Dios para raer la perversa humanidad de la faz de la tierra. En esta ocasión, Dios cuidó de la vida de Noé y su familia por medio de un arca. Por medio de un arca. Hebreos 11:7, fíjense lo que dice Hebreos 11:7. Dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Ustedes saben cómo los cristianos, Jesús dice cuando Él da en Mateo 5, 6 y 7, lo que uno se le llama el sermón del monte. Él dice: así le compararé a una persona que siga lo que yo les dije, y así le compararé a una persona que no lo haga. Y la casa que no fue fundada sobre la roca fue destruida. La otra casa también sufrió sus golpes y todo eso, pero se mantuvo firme porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, ¿dónde está usted edificando su casa? ¿Dónde está edificando su familia? Él dice aquí: preparó el arca en que su casa se salvase. Entonces, pero eso es si realmente tenemos temor de Dios, si realmente es un temor reverente de que si Dios nos advierte que estas cosas le van a pasar a las personas que no están bien con Él, y si realmente lo creemos, vamos a hacer algo al respecto. ¿Sí me explico? Igualmente, por eso que nosotros, ahorita nuestra arca, ¿quién viene siendo? Es Cristo. ¿Y cómo hacemos para preparar para saber que estamos en el arca? Es obedeciendo el Evangelio, bautizándonos en su nombre. Entonces es bien importante todo esto que hablamos. Ahora, todo esto, ¿verdad? Les voy a preguntar, cuando ven todas esas historias de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y que el diluvio en todo el mundo, y las plagas de Egipto, ¿verdad? Tan tremendas, les voy a hacer una pregunta. ¿Suena muy fantasioso? ¿Suena muy fantasioso? Ahora la pregunta es esta, porque así como las advertencias de Noé y Lot sonaron muy fantasiosas para sus contemporáneos, ¿sí me explico? ¿Pudieron haberse salvado más o no? Sí, ¿se acuerdan que Lot, hasta los ángeles dijeron: tienes aquí familia, primos, algo, ¿verdad? ¡Sácalos! Sí, amigo, más pudieron haberse salvado. Pero se hicieron bien fantasioso esas advertencias. Igualmente con Noé, la Biblia dice que era promulgador de la verdad, era predicador. En esos tiempos en que él estuvo construyendo el arca, estaba: ¿quién más quiere venir con nosotros? Y también se le hizo muy fantasioso. O sea, que no es cierto. Igualmente en estos días, hermanos, va a venir la ira de Dios, y hay unos que se les hace fantasía. Entonces, por eso aquí le puse: ¿suena muy fantasioso o no? Otra vez, para los contemporáneos de Lot y Noé, sonaron muy fantasiosos lo que iba a suceder en ese momento. El libro de Apocalipsis también suena muy fantasioso para muchos el día de hoy. Suena muy fantasioso. ¿Por qué? Porque profetiza de eventos, vamos a decirlo así, jamás vistos. Así como los días no podían decir: ¿por qué está construyendo este bote en medio de donde no hay agua? Así es rico. O sea, agua, lluvia, ¿qué estás hablando? Porque hay unos expertos que dicen que parece que nunca había llovido hasta ese entonces. Antes era un rocío que salía de abajo de la tierra. Siempre, entonces, por eventos jamás vistos. Sodoma y Gomorra, del cielo cayendo fuego y azufre, eso no va a ser esto. O sea, no va a suceder. Entonces, igualmente el día de hoy uno ve las cosas
conoce las advertencias de Dios acerca del futuro. Alguien podría decir que Dios me va a mandar al infierno. ¿Dónde dice eso? O sea, ¿dónde se ha visto eso? No, es fantasía, no va a suceder. ¿Sí me explico? O cualquier otra cosa que diga la Biblia como advertencia de aquellas personas que no quieren temer a Dios. Entonces, vean, ¿por qué? Porque son eventos tal vez jamás vistos. Pero recordemos que así como se cumplió lo del diluvio mundial, ¿se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. Y así como si llegó la lluvia de fuego y azufre, sí llegó, ¿verdad? De la misma manera, lo que viene en Apocalipsis, ¿se va a cumplir o no? Se va a cumplir, así de simple. Entonces, así como los cristianos parecemos literalmente la maldad representadas por los 4 jinetes de Apocalipsis 6, no vamos a irnos a explicar todo eso, pero Apocalipsis 6 menciona los 4 jinetes. Entonces, y uno literalmente puede sufrir las aflicciones otra vez del mundo, como dijo Jesús. De la misma manera, los impíos padecerán literalmente las plagas y las copas de las iras de Dios que se mencionan en Apocalipsis 8, 9 y 16. Porque usted sufre literalmente o no, o nada más figuralmente usted sufre. No, yo sí sufro literalmente los malos me quieren hacer esto y aquello y todo. Y las persecuciones son literales, ¿no? Entonces, ¿será literal o no literal lo que Dios entonces le advierte al impío y pecador que no se quiere arrepentir? Sí, también literal, también le va a pasar. O no sea como muchos piensan, no, el infierno es figurado, ¿verdad? Yo no sé, pero yo no veo una Biblia donde diga que es figurado. Entonces, por eso es bien importante creer lo que dice la palabra de Dios. Pero, otra vez una pregunta: ¿y dónde están los cristianos durante las plagas y la ira de Dios, ¿verdad? Que se menciona en Apocalipsis 8, 9 y 16. Otra vez, la ira de Dios le corresponde solamente a aquellas personas que no creyeron, que no quisieron creer, o que quieren tener aquí, vivir en el mundo y no ir con Cristo. Entonces, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué de los cristianos? Cuando Él derrama su ira, pues estaremos siendo guardados por Él. Así de fácil, ¿verdad? Seremos siendo guardados por Él, por Dios, por el Todopoderoso. Por un lado, ya mencionamos que los sellados por Dios no sufren las plagas parciales que se mencionan en Apocalipsis. Los que están sellados ya por Dios no sufren las plagas. Pero para la ira de Dios que se dejará sentir mundialmente, porque eso es lo que vimos en la primera cita que leímos, ¿no? Apocalipsis 3:10: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, ¿qué de eso? Bueno, entonces en ese caso sí habría la necesidad de no ser contados como parte de las personas que moran sobre la tierra, porque va a ser, y se acuerdan eso que dijimos de los ángeles, en Apocalipsis 24, Él va a los 4 vientos y a recoger a sus escogidos. Hoy en la mañana hablamos de los escogidos, ¿no? Somos nosotros linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y si somos adquiridos por Dios en cuanto a nuestra salvación, ¿usted cree que nos puede proteger? Lógicamente, y más cuando estamos hablando de la ira de Él hacia los malos. Ahora, en Apocalipsis 19, 11 al 15, Apocalipsis 19, 11 al 15, vemos que los cristianos bajamos del cielo siguiendo a Jesús. Y dice ahí, para regir con vara de hierro a las naciones. Entonces dice ahí en Apocalipsis 19 que nosotros bajamos con Él, con Cristo. Entonces uno diría, pero entonces ¿cuándo subimos? Pues tiene que ser antes de que la ira de Dios se derrame. Así de fácil, ¿verdad? Antes de que la ira de Dios se derrame. Entonces ya vamos a acabar, pero sí les quería decir la gran promesa que Dios tiene para su iglesia es de que Jesús vendrá por su iglesia. Jesús vendrá por su iglesia. Eso nos dice en Juan 14, 1 al 3, y por favor si ustedes pueden leerlo ahí conmigo. En Juan capítulo 14, 1 al 3, palabras de Jesús. Juan 14, 1 al 3. Acuérdense, como le estamos diciendo, a veces se nos turba el corazón cuando vemos estas cosas que pasan en la tierra y todo eso. Otra vez, las aflicciones de esta tierra sí nos pueden pasar, pero confiemos porque Él ha vencido al mundo, Jesús.
Y aquí en Juan 14, 1 al 3, dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Así como ustedes creen en Dios y tienen temor a Dios, crean lo que yo les voy a decir aquí. Versículo 2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. ¿A qué le voy a decir eso si no es cierto? O sea, esto es ciertísimo. Voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, las moradas ya están, pero entonces él dice: voy a ir a prepararlas, porque una cosa es que estén las moradas y otra cosa es que las prepare, de allá para cada uno de nosotros. Versículo 3: y si me fueren y os prepararé el lugar, a mí me gusta eso, de ahí lo que sigue: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque la iglesia viene siendo el cuerpo de Cristo, y la iglesia viene siendo, por eso dice a mí mismo, porque somos el cuerpo y Él es la cabeza. Dice: y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bueno, esa es la esperanza que tenemos como cristianos. Preciosa esperanza. Y la pregunta uno diría: ¿cuándo es la resurrección? En 1 Corintios 15, 51 al 54, primera a los Corintios 15, 51 al 54 dice: y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, algunos de nosotros tal vez muramos antes de que Cristo venga, y algunos de nosotros a veces estemos todavía con vida. Sí, o sea, no sabemos cuándo va a ser la hora ni el día. Lo dice la Biblia. Versículo 52: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A ver, abre y cierra los ojos. ¿Cuánto duró eso? Así rápido, ¿verdad? Es lo que está diciendo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. No sé si es la palabra momento o la palabra cerrar, abrir y cerrar, no me acuerdo cuál es de las dos, que significa en el griego es en un átomo de tiempo. La palabra es en un átomo. Ustedes saben cómo es lo más chiquito que los átomos y las células, y ya nosotros, ya nuestro organismo. En un átomo de tiempo, como van a entender, así rapidito. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Está hablando de los muertos cristianos. Y nosotros seremos transformados, estemos todavía en vida. Y luego más adelante dice, voy a cortar aquí, más adelante dice: entonces se cumplirá la palabra que está escrita, su vida es la muerte en victoria. Entonces, según este versículo, la resurrección de los muertos, uno dice ahí al inicio del versículo 51, es un misterio, pero que los profetas han escrito, porque dice ahí: se cumplirá la palabra que está escrita. Entonces, es un misterio, los profetas han escrito, y va a cumplirse a la final, ¿qué? A la final trompeta. Entonces, es interesante ver que estos tres elementos también se encuentran en un pasaje de Apocalipsis, Apocalipsis 10:7, que dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar para el séptimo ángel, que era el primero, el segundo, el tercero, o era la última trompeta. Ya la última trompeta. Es decir, el séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, ¿qué va a pasar? Estoy en Apocalipsis 10:7. El misterio de Dios se consumará, o sea, se cumplirá. Dice: como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Entonces, hay quienes creen que entonces, ¿verdad? Apocalipsis 7, que es cuando los cristianos somos arrebatados para estar con el Señor. Pero otros creen que es en el sube acá de Apocalipsis 4. Son diferentes interpretaciones. Lo importante es de que va a haber un día en que sí, ¿qué va a pasar? Entonces, los que piensan que es el sube acá de Apocalipsis 4, dan a entender que los sellados del capítulo 1, versículo 4, son israelitas, como dice en el capítulo 7, versículo 1, 8 de Apocalipsis. Ahora, el orden de los últimos tiempos, porque otra vez todo es una predicación cortita. El orden de los últimos tiempos, para lo importante en todo lo que hemos visto, en todo lo que yo lo que les he dicho el día de hoy, es de que el pueblo de Dios está protegido de las tribulaciones que Dios manda. ¿Sí me explico?
de las tribulaciones que Dios manda, o sea, que tienen que ver con su ira, nosotros estamos protegidos de eso. Entonces no se tiene que turbar por nada del mundo. Pero para no confundirnos en cuanto a la serie de los eventos, se menciona ahí de una manera cortita cómo es todo. En 1 Corintios 15, 23 al 26. Pues lo voy a leer aquí. 1 Corintios 15. Me gusta porque es así, pum, 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 rapidito lo dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 15, 23 al 26. Este es el orden, según lo que aquí la palabra inspirada por Pablo, de parte de Dios. 1 Corintios 15, 23 al 26, fíjense. Dice, pero cada uno en su debido orden, porque todo el capítulo es como el capítulo de la resurrección, 1 Corintios 15, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, o sea, cuando Él resucitó. ¿Por eso ya pasó o no? Ya pasó, hace como 2000 años. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo, en su venida. ¿Eso ya pasó o no? No, eso todavía no pasa, ¿verdad? Eso va a pasar. Pero fíjense, lo primero es, aquí como lo pone en su orden, porque Él lo está escribiendo eso ya cuando ya Cristo ya resucitó. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ahora, ¿cuánto ha pasado de tiempo desde que Cristo resucitó al día de hoy? Como unos 2000 años. Y no sabemos cuánto falta. Pero fíjense, del punto 1 al punto 2, por lo menos ya sabemos que son como 2000 años, ¿verdad? Porque no ha pasado lo segundo. Que dice aquí, luego los que son de Cristo en su venida. Y luego versículo 24, luego el fin. Yo pensaba que el fin era cuando venía Cristo. No, dice, después viene Cristo, ¿verdad? Y luego viene el fin. ¿Y de qué se trata el fin? Cuando entreguen el reino al Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. O sea, se le va a entregar al Padre, pero no hasta que haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Y es interesante porque es la partecita que él explica más, versículo 25, porque es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Dice el versículo 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, al mero final de eso. Entonces yo lo puse de esta manera, según los eventos que se mencionan en 1 Corintios 15, 26, nos enseña que ese es el orden de los últimos tiempos. 1, Cristo resucita. 2, viene por su iglesia. 3, reina hasta suprimir todo dominio. 4, entrega el reino al Padre. Y 5, la muerte es destruida. Ya no existe la muerte. Entonces tampoco ya temamos, ¿verdad? Que decir, ¿qué tal si de repente ya nos salga Dios y todo eso? Y de repente vuelve a pasar lo de Adán y Eva. De repente el diablo, de repente otra vez pecamos y de repente otra vez. No, acuérdense que el reino de Dios es para siempre, ¿no? Ya ni siquiera existe la muerte, ya no existe el árbol de la ciencia, el bien y el mal, y ya Satanás tampoco, sino él va a ser destruido con sus ángeles en el lago de fuego. Entonces, en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17, no lo voy a leer, pero en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17, Jesús baja del cielo durante la resurrección de los muertos. Es cuando dice que no andamos ahí llorando, ¿verdad? Como si no tienen esperanza. ¿Se acuerdan de ese versículo? Dice, Jesús baja del cielo durante la resurrección de los muertos, pero la iglesia no lo recibe en la tierra, sino en el aire, según esa cita, 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17, ya que está siendo arrebatada de los que moran en la tierra. Recordemos que Jesús viene como ladrón en la noche para los impíos, no para nosotros, para los impíos. Pero entonces eso se menciona no voy a ir para allá, pero en 1 Tesalonicenses 5, 1 al 4, es donde se menciona que es para ellos, no para nosotros. En 1 Tesalonicenses 5, 1 al 4. Y una vez que nos encontramos con Jesús, bajamos con Él, como dice Apocalipsis 19, 14, cuando Él viene y todos sus santos con Él. Entonces las dos fases se mencionan
Segunda de Tesalonicenses 2:1. Entonces, al parecer, a los cristianos que vivan o vivamos en los últimos tiempos, van a ser testigos de las últimas tramas del enemigo. Los que vivamos en los últimos tiempos. En segunda Tesalonicenses 2:3, ese sí lo voy a leer. Segunda Tesalonicenses 2:3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, cuando dice no vendrá está hablando de Jesús, porque no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, según este mismo pasaje, en segunda a los Tesalonicenses 2:1 al 12, segunda Tesalonicenses 2:1 al 12, todos los que rehusaron recibir a Cristo para ser salvos, van a ser engañados, creyendo que el enviado de Satanás es Cristo, que el enviado de Satanás es Dios. Entonces eso es muy importante, porque hay una interpretación por ahí de que no, si ya Dios arrebata lo suyo, después tú tienes una segunda oportunidad para... No. Según ahí, según las Tesalonicenses 2:1 al 12, si a ti ya te dijeron el Evangelio y tú lo rehusaste, ya no hay segunda oportunidad. Ya no. ¿Por qué? Porque tú lo rehusaste. Entonces, si al contrario, cuando venga ese de hijo de perdición, tú vas a creer que es Dios. Tú vas a estar engañado. ¿Por qué? Porque tú vas a creer en la verdad. Y si no crees en la verdad, ¿en qué vas a creer? En la mentira. Así de fácil. Entonces mi pregunta era para todos ustedes: ¿vas a ser tú uno de ellos? De las personas engañadas que van a pensar que el que viene, ¿verdad? Que dice aquí, cuando se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, ¿vas a ser tú engañado con ellos? ¿O realmente crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Acuérdense, los que van a ser engañados son aquellos que no quisieron recibir el Evangelio, los que no quisieron obedecer, los que no quisieron creer. Entonces la pregunta es: ¿quieres dejar de pecar y empezar una vida nueva? Amén. Espero que sí, que todos queramos dejar de pecar y que tampoco seamos como la mujer del otro, que ya me había salvado y volteó para atrás. Ay, ya lo del mundo, aquí lo del mundo. Porque ¡pum! ¿Qué le pasó a ella? Se convirtió en una estatua de sal. Uno dicen estatua, no se dice estatua, se dice monumento. Pero eso le pasó. Entonces es por eso que, así como nosotros ya somos cristianos, ya van a ser los rescatados. Que no nos pase, que por andar tan ocupados en las cosas de este mundo y no ver allá arriba, nos pasa lo de la mujer del otro. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué dice Hechos 22:16? Hechos 22:16. Ahora pues, otra pregunta: ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Como dice Hechos 2:38, tus pecados son perdonados, y entonces tienes el Espíritu Santo, que es el sello de salvación. Y así con el Apocalipsis, los sellados de Dios no sufrían para nada las plagas, que eran de parte de Dios. Pero nosotros no vamos a sufrir para nada la raíz de Dios. Y acuérdense, y todo esto, hay una ilustración en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan la 10ª plaga en Egipto? La muerte de los primogénitos. ¿Y qué hicieron? Celebraron una Pascua en la cual tenían que poner en el dintel de las puertas la sangre del cordero. Y cuando venía el ángel, que era para destruir, a matar a los primogénitos, los que tenían esto, pasaban. Entonces, igualmente nosotros, en 1 Pedro 1 dice que nosotros somos rociados con la sangre de Cristo. Cuando venga la ira, cuando venga todo eso, lo malo, a nosotros nos va a sobrepasar, a nosotros no nos va a hacer nada. Pero sí a los que no quisieron estar en Cristo, ser lavados con la sangre del Cordero. Y con eso terminamos. Y pues Dios los bendiga. Amén.